Aquí inició todo. El mito dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún no amanecía, los dioses se llamaron unos a otros y se juntaron en Teotihuacán. Reunidos, aseguraron con sacrificios el nacimiento de un nuevo sol y su tránsito por el cielo, dándole equilibrio infinito a lo diurno y a lo nocturno, a la luz y la oscuridad. Así nació el quinto sol. La zona arqueológica de Teotihuacán es una obra arquitectónica excepcional, tanto por el rigor de un diseño basado en la armonía cósmica, como por las enormes dimensiones de sus monumentos, entre los que destaca la Pirámide del Sol, con una altura de 65 metros, y la Pirámide de la Luna, ubicada al final de la Calzada de los Muertos, con una altura de 44 metros. La ocupación humana del Valle de Teotihuacán empezó antes de la era cristiana, y entre los siglos I y VII después de Cristo, llegó a ser una de las ciudades más grandes de América, con unos 150,000 habitantes. Teotihuacán fue un modelo de urbanización y de planificación a gran escala, ejerciendo una poderosa influencia cultural, artística y religiosa en toda la región y más allá de sus fronteras. Durante su apogeo, además del centro ceremonial, en Teotihuacán hubo palacios y barrios residenciales. Sin embargo, en el siglo VII, la ciudad fue arrasada por el fuego y después abandonada. A partir de entonces, la leyenda se apropió de sus ruinas. El arte de Teotihuacán destaca entre las civilizaciones clásicas de México. La austera y obsesiva geometría de las pirámides del Sol y la Luna contrasta con la pirámide de Quetzalcóatl o serpiente emplumada. Cuando los mexicas descubrieron los vestigios de este monumental centro ceremonial, le otorgaron el enigmático nombre de Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y hasta el día de hoy, la ciudad sagrada de Teotihuacán permanece envuelta en un halo de misterio. Teotihuacán es el lugar de los orígenes, especialmente para los aztecas, que la ubicaron como el sitio mítico donde comenzaba su universo. En sus peregrinaciones, los habitantes del centro de México encontraron una ciudad abandonada de la que no conocieron la lengua, el origen o la historia, pero que aún hablaba a través de su monumental escala.
Pero mucho antes de que la descubrieran y la reflejaran en sus rituales, en su arquitectura y en su arte, Teotihuacán había desarrollado características propias que le permitieron extender sus tentáculos por toda Mesoamérica. Fue un centro estratégico por los recursos que poseía, un complejo asentamiento multiétnico regido por un gobierno compartido, un centro de intercambio macrorregional, una capital de Estado, un modelo del cosmos mesoamericano. Hoy, más de 1000 años después de su colapso, millones de visitantes se apropian del lugar cada año. Suben y bajan por los palacios y templos de esta ciudad de gigantes, caminan por sus calzadas y habitan sus espacios. Teotihuacán llama poderosamente por lo que se conoce de ella, pero también por lo que falta saber. Teotihuacán llegó a tener un área de más de 20 kilómetros cuadrados y una población de más de 100,000 habitantes. Esto es más grande en extensión que la Roma imperial, aunque nunca tuvo tantos habitantes como esta ciudad. En el año 100, Teotihuacán ya era una ciudad significativa, una ciudad-estado, y prosperó hasta el año 700. Para el año 400 era una ciudad que condensaba muchos de los elementos del mosaico mesoamericano. Aquí había mercado, juego de pelota, se comían tamales, se bebía pulque, había una cosmogonía de la creación y además una ciudad cosmopolita en donde había influencias y migraciones de lugares distantes como por ejemplo Oaxaca o Veracruz, pero también de la ciudad maya de Tikal, una ciudad comunicada con el mundo, contemporánea en su esplendor de Cholula y Yaxchilán. Las dudas alrededor de esta ciudad de misterios han enganchado los afanes científicos de varias generaciones de arqueólogos. De los 20 kilómetros cuadrados de extensión original que tenía Teotihuacán, solo se conoce el 20%. De su historia no existen registros escritos, por lo que los especialistas solo cuentan con los datos arqueológicos para trabajar. No conocemos el nombre que le dieron los habitantes originales a su ciudad, entre otros motivos porque no se conoce cuántas y cuáles lenguas se hablaban. Teotihuacán es el topónimo náhuatl utilizado por los aztecas. Tampoco sabemos quiénes fueron sus gobernantes, porque nunca se ha encontrado una tumba real, a pesar de que en la ciudad se registran cientos de años de trabajo científico. De su final, del colapso de Teotihuacán, falta saber cómo se quebró el pacto social que les permitió vivir en paz durante 5 siglos y quiénes iniciaron la violenta revuelta que terminó con esta civilización. Afortunadamente, hay quienes insisten en buscar las respuestas aquí, en el mismo lugar de las dudas, bajo la tierra. Durante 40 años, la doctora Linda Rosa Manzanilla ha caminado el valle de Teotihuacán. Su trabajo arqueológico busca reconstruir la intimidad de los habitantes de esta megalópolis, desde los artesanos de clase baja hasta los miembros de las élites intermedias y gobernantes. Descifrar esta información aporta datos para entender el origen, los hábitos, las actividades y el comportamiento de quienes habitaron la más grande ciudad mesoamericana de la época. El proceso al cual he dedicado mi vida como arqueóloga es el proceso de formación de los estados arcaicos y de las sociedades urbanas, las primeras sociedades urbanas. ¿Cómo se pasa de sociedades aldeanas, después cacicales, a sociedades estatales? ¿Y cómo se pasa de vivir en ciudades, en centros tipo villas, a las primeras grandes metrópolis? Entonces, el proceso de formación de transformación hacia esa complejidad sería el primer punto que me interesa. Obviamente, Teotihuacán, estando muy cerca de la Ciudad de México, llamó mucho mi atención, pero además por la escala del fenómeno urbano, es gigantesca la ciudad. 20 kilómetros cuadrados de extensión de una ciudad muy planificada, ortogonal, a ángulos rectos, las construcciones con módulos constructivos, con una traza urbana muy planificada, realmente no es fácil de ver en el mundo antiguo, en sociedades muy antiguas.
125,000 personas de distintos grupos étnicos habitaron 20 kilómetros cuadrados de espacio construido. ¿Cómo pudieron vivir en paz durante 5 siglos? La visión de Linda Rosa Manzanilla sostiene que el modelo de convivencia se basó en pactos y consensos entre grupos sociales muy diversos, que terminaron por construir una estrategia corporativa de gobierno que evitó revueltas, alzamientos, cualquier insinuación de golpe de Estado. A diferencia de las sociedades mayas o zapotecas contemporáneas a Teotihuacán, que estaban regidas por un rey, que además podía personificar una deidad, la diversa sociedad teotihuacana requería un cogobierno que mantuviera los equilibrios. Teotihuacán reconocía así que los grupos sociales estaban por encima de los individuos que detentaban el poder, un paradigma incluso en nuestros días. La excepción del fenómeno Teotihuacán yace no en el hecho de tener a 100,000 personas en un solo lugar, sino que esas personas sean de distintos grupos étnicos y que se requiera organizar a los grupos sociales en unidades corporativas, donde los grupos sean más importantes que los individuos. Una de las estrategias para dar orden a esta diversidad teotihuacana es la traza urbana. La retícula obedece a la organización social del espacio, pero también busca reflejar los 4 rumbos del universo en estricta concordancia con la idea de que se trata de una ciudad cósmica. Visto desde el cielo, el espacio terrestre de Teotihuacán está dividido por 2 ejes transversales, uno este-oeste y otro norte-sur, conocido como Calle de los Muertos. A lo largo de casi 5 kilómetros de longitud, la Calle de los Muertos es la columna alrededor de la cual se organizó la ciudad. Al sur se encuentra la Ciudadela, más adelante la Pirámide del Sol y en el extremo norte la Pirámide de la Luna. La traza es equivalente a orden y simbólicamente es muy poderosa, una flor de 4 pétalos donde todo está orientado a 15 grados 17 minutos del norte franco. Todo, incluso las lejanas terrazas construidas en los cerros que limitan al oeste del valle donde se asentó esta civilización. Teotihuacán, aparte de los barrios, está dividido en 4 sectores. La calzada de los Muertos es el eje norte-sur, la calzada este-oeste es el cruce, digamos, este-oeste, y hay 4 sectores en Teotihuacán. Hay una representación, la única, de hecho, en el propio Teotihuacán, que es la vasija de las colinas que encontró un arqueólogo sueco, Sigvald Linné, quien excavó en Teotihuacán en los años 30. Él encontró esta vasija muy famosa que está en el Museo de Antropología, donde están 4 individuos vestidos como élite, con 4 emblemas distintos, haciendo rituales de siembra, que en general nosotros encontramos en Teotihuacán, en las áreas administrativas de los barrios, este tipo de ritual de tirar semillas con líquidos. Y cada uno tiene un emblema distinto. Entonces, mi propuesta de cómo está sectorizada Teotihuacán en 4 grandes distritos, de los cuales vienen las casas gobernantes, los 4 cogobernantes, es que las aves de rapiña están al noroeste, los jaguares y felinos al noreste, con el dios de las tormentas como deidad importante, los coyotes al suroeste y las serpientes al sureste, con su templo de la serpiente emplumada. Y entonces están los 4 emblemas en la vasija de las colinas y los 4 individuos. Por lo tanto, yo no creo equivocarme de que en el Consejo de Gobierno probablemente participaron 4 personas o 2, que serían los 2 linajes fuertes. Pueden ser 4, pueden ser 2. Porque en Cholula, que después tenemos las fuentes del posclásico, claramente estipulan que hay 2 cogobernantes en Cholula, que es un heredero de la tradición teotihuacana, sin duda alguna.
Esta pieza de cerámica constituye un importante eslabón en la reconstrucción que la doctora Manzanilla hace del sistema social teotihuacano. Un sistema en el que la cabeza es un cogobierno que evita golpes de Estado y una base agrupada por oficios que vive en conjuntos que funcionan como vecindades. Pero en medio, entre la cabeza y la base de la estructura social teotihuacana, existió una élite intermedia que pudo haber sellado el destino de esta megalópolis. Grupos organizados en barrios, con alianzas regionales y capacidad para mover bienes suntuarios sin control del Estado. Son unidades prácticamente autónomas que compiten con sus riquezas, organizadas alrededor de un centro de barrio y una coordinación. Ellos conocían el poder. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No dejaron registros escritos, no sabemos cómo sucedió esto. Lo único que yo puedo entrever por mis investigaciones en varios puntos de la ciudad de Teotihuacán es que había una tensión entre la disposición administrativa desde arriba y la gestión del barrio con su libertad de acción, de traer bienes suntuarios, de enriquecerse con ellos. Entonces yo creo que esa tensión al final de la historia teotihuacana rasgó este tejido, este pacto multiétnico que es muy frágil. Y yo creo que la revuelta que dio fin a Teotihuacán, o por lo menos el inicio del fin con este gran incendio en las áreas de gestión de las élites gobernantes, toda la Calzada de los Muertos, Xala, Quetzalpóatl están incendiadas, pero a temperaturas altísimas. Todas las esculturas están rotas en muchos pedazos, etcétera. Es una revuelta interna de los barrios hacia las élites gobernantes. Un gran incendio provocado hacia el año 550 de nuestra era marcó el final de Teotihuacán. ¿Quién o quiénes lo provocaron? Está por saberse. Pero si el fuego aparece en el colapso de la ciudad, también es protagonista en su construcción. Grupos de distintos orígenes llegaron a este lugar hacia el fin del primer siglo de la era cristiana. El Popocatépetl registraba entonces una gran actividad volcánica que expulsó a estos grupos de sus lugares de origen y los reunió más al norte, en el valle de Teotihuacán. Las erupciones no solo provocaron oleadas migratorias, seguramente también marcaron el imaginario de los pueblos que huían de ellas. ¿A qué se debía esa destrucción? ¿Qué significaba esa fuerza salida de la tierra? Sin duda, se trataba del fin de una era y el principio de otra nueva. El calendario marca el año 80 después de Cristo, pero las principales ocupaciones sedentarias en este valle se dieron muchos siglos atrás. En el Valle de Teotihuacán tenemos fechas cercanas al 400 antes de Cristo como la primera ocupación formativa del valle. En general no hay muchos sitios excavados de ese periodo previo al inicio de la era cristiana. Uno de ellos es Cuanalan, que es una aldea que está, digamos, en la salida del Valle de Teotihuacán y confluencia con el lago de Texcoco. Es una aldea de chozas, de bajareque, de 5 por 5 metros, una vida muy aldeana en el sentido de que son familias nucleares, papá, mamá e hijos, viviendo cada uno en una casa. Hay actividades externas en patios, en áreas abiertas como hornos de rostizado, hay entierros, hay pozos troncocónicos para almacenar maíz, por ejemplo, y una subsistencia que aprovecha todos los recursos, los del lago de Texcoco, porque hay presencia de peces de agua dulce, los de la llanura cercana al lago, porque hay obviamente cultivo de maíz, de frijol ayocote, el frijol normal, calabaza,
Hay también, por cierto, de variedades de maíz, hay 4 variedades de maíz, es decir, se está cultivando con mucha diversidad. Hay aprovechamiento de animales de la llanura, pero también del bosque y maderas de la zona ya de las estribaciones de la sierra, de tal manera que es una subsistencia bastante diversificada y aprovechamiento de distintos puntos del el lago de Texcoco, el valle de Teotihuacán y la subida a la sierra. Entre 1974 y 1975, la doctora Manzanilla excavó una pequeña porción de Cuanalan junto con Marcella Frangipane de la Universidad de Roma La Sapienza. Hasta ahora, es la única aldea anterior a nuestra era excavada en el valle de Teotihuacán. La vida aldeana de la zona no cambió hasta que alrededor del primer siglo de la era cristiana hace erupción el Popocatépetl y grupos con sistemas de vida más sofisticados migran a este lugar. Lo que sucede posteriormente, ya cuando la ciudad monumental es trazada, le puedo decir que algunos de esos grupos llegaron a este valle, porque esta disposición de 3 estructuras que rodean un patio con un altar fue recreada de manera monumental en el valle de Teotihuacán. Es decir, estos grupos que huyeron de las erupciones del Popocatépetl seguramente llegaron a un valle que ya tenía aldeas de gente local. Entonces, sin duda alguna, la erupción del Popocatépetl marca un momento de catástrofe. No hay duda, porque los movimientos que generó este evento fueron amplios. ¿Cómo se va construyendo la multiculturalidad en el valle de Teotihuacán? De ese momento crucial, se tiene muy poca evidencia arqueológica. Lo que se sabe es que iniciaba la construcción de las 2 pirámides principales. La del Sol llama poderosamente la atención por varios motivos. El primero, porque fue construida en una sola etapa, hecho que da cuenta del control y la organización de recursos con que ya contaba para entonces la ciudad. La pirámide del Sol es en realidad una montaña de tierra. Los teotihuacanos la levantaron con material extraído de los campos de cultivo próximos. Posteriormente se colocó un revestimiento de piedra que replica los ángulos del Cerro Patlachique para evitar fallas y desbordamientos. Se trata de un eco visual, tal vez hasta de una guía constructiva. La pirámide del Sol fue la edificación de una montaña sagrada, para ser la contraparte de esa otra montaña que estaba destruyendo sitios, el Popocatépetl. Comúnmente se piensa que esta pirámide de 65 metros de altura estuvo dedicada al culto al sol, cuando en realidad los teotihuacanos la dedicaron al dios de las tormentas. Entonces, el tener una montaña de la fertilidad, haciendo la contraparte de una montaña destruyendo con esta erupción y el símbolo que es el fuego, es decir, fuego y agua, 2 montañas, dos polos, digamos, de esta cosmovisión. La ciudad de Teotihuacán comienza así a configurar su esplendor. El valle ofrece todas las ventajas: materia para construir a nivel monumental, manantiales de agua, canteras para extraer la piedra que se convertirá en herramienta y una ubicación privilegiada en la ruta de la Cuenca de México a la costa del Golfo. Su diversidad y su orden llaman a artesanos, a constructores, a gente que participará de una vida urbana sofisticada y diversa. Teotihuacán se define a partir de este momento como la primera entidad urbana multiétnica de Mesoamérica. El centro del mundo estaba en construcción. Nació del fuego del volcán. Nadie imaginaba que moriría por el fuego del hombre.
Pues estamos en uno de los palacios que tenía Teotihuacán. Seguramente la gente de la élite vivía en residencias que eran sumamente lujosas realmente. Y el Quetzalpopálotl es uno de los edificios que son ejemplos de este tipo de arquitectura de élite. Está justamente en la esquina sur de la Plaza de la Luna y pues por supuesto eso le da una gran importancia al edificio. Este edificio fue reconstruido por Jorge Acosta en la década de los años 60. Entonces, bueno, cuando él lo encontró estaba totalmente en ruinas, lo levanta nuevamente y nos permite ver el esplendor de la arquitectura teotihuacana. Son aposentos muy amplios que tienen mucha pintura mural, casi todos los elementos que están pintados aquí pues son simbólicos, tienen que ver con la cosmovisión de los teotihuacanos, pero además nos da una muestra de las columnas esculpidas que había en algunos de los edificios, que bueno, ahora los vemos solamente en piedra, pero los teotihuacanos los vieron con pintura. Todas las columnas que vemos en este patio, que se llama Patio de los Pilares, tienen aves que los están decorando. Muy interesante porque además son aves quetzales y aves lechuzas. Los quetzales están del lado oriente, que es por donde sale el sol. El quetzal es un ave solar y las lechuzas están en el lado poniente, que son justamente aves nocturnas, ¿no? Por donde se mete el sol. Y también podemos ver aquí algunos de los remates arquitectónicos que los teotihuacanos agregaban a sus construcciones, como son las almenas, ¿no? que vemos en la parte superior de los tableros que decoran este edificio magnífico. Este palacio está construido sobre las ruinas de otro palacio anterior que los mismos teotihuacanos destruyeron para poder construir en el que estamos en este momento, que es el Palacio de los Caracoles Emplumados, también digno de conocerse en Teotihuacán, que se complementa con el Patio de los Jaguares, que es también un espacio residencial de la élite teotihuacana, decorada con muchos murales que hacen alusión justamente a los jaguares. De 2008 a la fecha se han hecho muchos hallazgos, no solamente aquí en el Quetzalpopálotl, sino también en la Ciudadela, en la Pirámide del Sol y en la Plaza de la Luna, que es donde recientemente hemos descubierto un complejo simbólico que tiene que ver con la diosa de las aguas terrestres, que sería Chalchutlicue, y que bueno, nos da una idea mucho más clara de que en Teotihuacán pues había una dinámica religiosa muy importante y que el dios rector, que era Tlaloc, pues también tenía a su compañera Chalchutlicue acompañándola dentro del mismo diseño de la ciudad. Nos interesa mucho que la gente lo vea como lo que era una ciudad, sí, una ciudad cosmopolita, con todos los servicios que tienen las urbes actuales o contemporáneas. Teotihuacán ya las tenía hace más de 1500 años, ¿no? Sus drenajes, cómo tenían todo un sistema hidráulico de lo más, digo, elaborado y sofisticado como puede tener una ciudad de la actualidad. Eso es notable. Y totalmente. Así es. La ciudad está muy planeada. Antes de construir cualquier casa, los teotihuacanos primero diseñaban todo el sistema hidráulico. Los drenajes para las aguas pluviales y los drenajes para las aguas negras iban separados. Fíjate nada más. Y también había forma de traer agua potable a las casas. Casi todos los conjuntos habitacionales están cercanos a pozos artesianos, desde donde se abastecía de agua potable a la gente. Entonces tenía prácticamente todas las comodidades. Un modelo de ciudad de verdad para el mundo, totalmente. Así es, sigue siendo una ciudad modelo, como tú bien lo marcas, para las ciudades contemporáneas incluso, porque era muy sustentable. No por nada duró más de 600 años. Seguimos en nuestro recorrido por la ciudad de los dioses. Ustedes pensarán, cuando vean estas maravillosas pinturas, que estamos en Pompeya. No, estamos en una de las salas del Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente. Esta es una réplica de un mural que se encuentra actualmente en una de las casas habitación de Teotihuacán, en un barrio que se llama Tetitla. Esta casa pertenece a uno de los cerca de 2000 conjuntos habitacionales que había en Teotihuacán. Imagínense lo que era esta ciudad. Y estaban decoradas así sus casas. Bueno, este museo tiene el antecedente de uno que se abrió en el año 2001, que era el Museo de la Pintura Mural Teotihuacana, donde se podían conocer las técnicas para hacer los murales, los materiales que se utilizaban. Pero en el año 2006 se unieron la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo remodelaron y decidieron dedicarlo a mostrar fragmentos de murales
de muchos de los edificios de Teotihuacán, porque les quiero decir, esta ciudad estaba toda pintada de murales. Yo no me puedo imaginar lo que ha de haber sido, no creo que haya habido una ciudad más bella que esa en el mundo. Fíjense, si aquí tenemos una muestra de una casa. Este es uno de los 2 museos que tiene Teotihuacán. El otro es un museo de sitio, que está muy bonito, así como envuelto entre la vegetación, y que muestra muchas de las piezas que se han encontrado en más de 100 años de excavaciones. Por supuesto, no se expone ahí todo, porque se necesitaría un museo gigantesco, pero sí se puede apreciar de lo más selecto y lo más reciente que se ha encontrado, así como hay una enorme maqueta que está cubierta por un vidrio, y es muy interesante porque ustedes se paran en ese vidrio y pueden apreciar en esa gran maqueta las dimensiones de esta ciudad prodigiosa. Cuando nosotros en los años 80 excavamos en el sector noroeste del Valle de Teotihuacán una especie de vecindad teotihuacana de gente de clase baja para ver cómo se vivía en la ciudad, observamos que esas vecindades, esos conjuntos habitacionales estaban sobre un sistema de túneles. Todo el sector norte del valle, hasta el túnel que se ve ahorita. ¿Fue la primera evidencia de que podría haber un túnel en la pirámide del Sol? No. En 1971 un perrito se metió y su dueño lo siguió y detectaron este túnel. Como Xolotl, el perrito que iba al inframundo. Algo así. Uno de mis tesistas, el primer tesista doctoral que yo tuve, el doctor Luis Barba, hizo su tesis sobre la cantidad de material que se extrajo de estos túneles, que exactamente corresponde al material utilizado para construir una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, que es Teotihuacán. Es decir, Teotihuacán fue construido con el tezontle y la escoria volcánica de estos túneles. Este es uno más. De ese momento, hacia 80 después de Cristo, donde las erupciones del Popocatépetl hicieron llegar aquí a contingentes enormes de gente de Puebla, Tlaxcala, huyendo de esa erupción. Entonces, lo que estábamos elucubrando es que este túnel fungió como el símil del inframundo simbólico para el Axis Mundi, el eje del mundo, que era el templo de la deidad estatal, cuando la ciudad no estaba, digamos, tan estructurada como lo estuvo en sus últimas épocas. Esto no fue una tumba, no es como el caso de Pacal II, que la pirámide era una tumba. No tiene esa evidencia, porque además, por lo menos en mi mentalidad, los teotihuacanos no tienen por qué comportarse como los mayas. Por supuesto. Es una estructura de otro tipo. Esto es un templo estatal. No debe de tener tumbas. En la Pirámide del Sol se lleva a cabo un proyecto que ya fue utilizado en la Pirámide de Giza, en Egipto. Al final del túnel, en la cavidad más profunda, la UNAM instaló un detector de muones. Los muones atraviesan los materiales sólidos. Su comportamiento permite conocer el espesor de un edificio. Esto es esencial para investigar si la Pirámide del Sol contiene cavidades que alberguen ofrendas o tumbas. Mientras descendíamos por la oquedad de la pirámide, las elocuentes partículas del cosmos descendían con nosotros. Como este túnel, hay cientos de túneles en la parte norte de Teotihuacán, pero este en particular, pues obviamente tuvo un contenido simbólico porque está abajo del templo estatal. Así que, sin duda alguna, originalmente fue una cantera de tezontle para la construcción de la ciudad y después, ya que se terminó el templo, pues adoptó el estatus del símbolo del inframundo, sí, abajo del eje del mundo, el Axis Mundi. Linda, ¿y se habrá construido cuándo? ¿En el año 500? No, este túnel fue excavado en el primer siglo de la era cristiana.
Entonces la construcción del túnel antecede al acabado final de la pirámide. Así es, porque el último cuerpo fue construido en la época Tlaminilolpa. La época Tlaminilolpa va de 200 a 350. Claro, y entonces podemos pensar que si la gruta donde se hacían ceremonias y tenía un significado ritual queda abajo de la pirámide, es una manera de cuidarla y protegerla, de decir, hacemos el templo, pero somos los albaceas, los custodios también de algo que está abajo. Mundo. Claro. Estamos en el eje del mundo, ni más ni menos. Si algún poder se erigió en Teotihuacán es porque estos que estaban en estos centros del mundo. Y si tú ves, vamos a estar pasando una serie de alrededor de 17 angostamientos, como Sí. clausuras. Se clausuró este túnel. Los teotihuacanos tenían un tipo de ritual que se llama determinación. Cuando un momento constructivo concluía, hacían una serie de rituales de terminación, y yo creo que el túnel, como lugar simbólico del inframundo, como espacio ritual, también sufrió una serie de rituales de terminación. Tú vas a ver aplanados de barro en estos Sí. espacios muy estrechos, y después se vuelve a ampliar el espacio caminable. Pero no hay huellas de humo ni de hollín, porque es muy poroso y además hay agua que se está filtrando continuamente de la masa de la pirámide. Porque a diferencia de la pirámide de la Luna y de la serpiente emplumada, la pirámide del Sol está hecha como una acumulación de tierra. Es una montaña sagrada hecha con la tierra de los campos de cultivo del formativo, un material que fue cultivado por Rosa, tumba y quema en el formativo. Estas piedras aquí que se ve, mira, aquí como trabajada. Son canaletas para recibir esta agua de filtración que está, mira. O sea, que tenían ellos que sí, toca aquí. sí, tenían que tener algún tipo de desagüe. Yo lo que supongo también, un poco a similitud de lo que sucedía en el área maya, es que en los espacios subterráneos esta agua era recolectada como agua sagrada. En el área maya se llama sujuijá, agua sagrada. Y estos canaletas no es solo para evacuarla, sino para usarla. Esta es agua que está en el inframundo. Sí, como pilas de agua bendita. Pues algo así. Sí. Estamos muy cerca de la cámara tetralobulada y tú puedes oír, la caseta está ahí, con toda la tecnología de detección de muones y la computadora que está enviando los datos directo al Instituto de Física de la UNAM. Que nos está informando de condiciones del aire. ¿Qué datos está mandando? Los muones son partículas cósmicas que atraviesan sólidos. Están llegando por miles desde el espacio, y nosotros tomamos el material, esta tierra que fue apilada para construir la pirámide, tiene que tener una medición de su densidad para entender el comportamiento de esos muones que pasan por este sólido. Si hubiera un hueco en la pirámide, el comportamiento de los muones es distinto a si pasan la tierra de los campos de cultivo. La vasija de Calpulalpan que encontró Linné, los 4 cogobernantes caminan en torno al dios de las tormentas, que es la deidad de esta pirámide. Ahora la idea es eliminar la posibilidad que estén enterrados aquí, claro, por ser el templo estatal. Claro. Yo siento que no debería de haber una cámara. Los de la serpiente emplumada, quién sabe cómo se comporten. Hay una fuerte influencia de la costa del Golfo en ese grupo. Entonces, esa es la idea de que son grupos diversos, que están compartiendo el poder, pero después fisionando el poder. En fin, es una historia interesantísima, ¿no? Además del proyecto en la Pirámide del Sol, se lleva a cabo otro complementario,
el arqueólogo Sergio Gómez ha encontrado un sorprendente túnel que atraviesa la plaza de la Ciudadela y se dirige al templo de Quetzalcóatl. Estamos trabajando, realizando los trabajos de conservación y de pronto nos avisan en la entrada de que durante la noche se había hecho un hueco en la tierra. Fue cuando bajé y me percaté de la existencia del túnel, pero apenas se veía una pequeña oquedad, porque todo el conducto había sido rellenado de manera intencional por los teotihuacanos. Somos los primeros en entrar después de cerca de 1800 años a un lugar que ha permanecido prácticamente inalterado. Eso es muy importante porque en Teotihuacán ha habido saqueos durante mucho tiempo, Sí. pero esto no se había descubierto. Esto nunca se había descubierto, de hecho, es la información que vamos a obtener de aquí va a ser muy importante para entender el túnel que está debajo de la pirámide del Sol. Cuando los arqueólogos lo descubren, se percatan de que alguien ya había entrado. En este lugar nadie ha ingresado de por lo menos 1800 años. Oye, ¿y ya se sabe cuál es el límite del túnel, su desembocadura, hasta dónde va y todo, cuál es su extensión? Nosotros hemos estado utilizando tecnología muy avanzada, vamos a decir. Utilizamos un georradar, que es un equipo que emite una señal electromagnética de un lado y del otro lado se coloca una antena. A partir de las mediciones que se hace con estos equipos, nosotros ya podemos saber que el túnel tiene una longitud de entre 100 y 120 metros. ¿Y qué esperan encontrar y qué se ha encontrado hasta ahora? Nuestra propuesta es que probablemente en estas cámaras que sabemos que están al final del túnel, puedan estar los restos de los gobernantes o de personajes muy importantes. Que eso no se ha encontrado hasta ahora en Teotihuacán. Se sabe más de los dioses que de las personas que gobernaron este sitio. Tenemos muchas dudas todavía sobre cuál era el sistema, la forma de gobierno. Años que llevamos excavando esta parte del túnel, a veces un metro nos lleva una semana o a veces un día, entonces varía. Pero digamos, un metro sustancioso sería una semana de trabajo con todas las capas culturales de época, objetos que hay ahí. A veces puede ser de un metro en 2 semanas, claro. Porque llega un momento en que la exploración se tiene que detener para hacer todo el registro, con fotografía, con video. Si sale una ofrenda, se suspende todo el trabajo para poder hacer el trabajo fino nosotros. Conforme hemos ido avanzando, nos hemos percatado de algo muy interesante. Los teotihuacanos, este túnel funcionó durante muchos siglos. En algún momento ellos lo taparon construyendo muros desde el interior hacia afuera. Construyeron una serie de muros muy anchos, de 3, a veces hasta de 3,5 metros de ancho, para bloquear el acceso. Pero en algún momento ellos rompieron los muros para guardar o sacar algo. Recuperaron el túnel antiguo, digamos. Exactamente. Estos son los muros originales de los creadores del túnel. Los creadores del túnel. Estaban recubriendo la oquedad que excavaron ellos en el tepetate, en la roca, en el suelo, y seguramente llegaban hasta el nivel de la superficie. En el momento en que ellos deciden clausurar este lugar para que nadie más entre, los derrumban los muros y entonces el trabajo nuestro ha sido ir quitando todo este relleno. Pero son la apariencia que debió haber tenido. Este punto debió haber sido muy importante, es el umbral para entrar al inframundo.
estrecho. Este es el túnel original. El túnel, esto nos está dando la dimensión del túnel original. Ustedes no lo han ampliado para trabajar mejor. Es tal cual lo están recuperando. Exactamente. Y aquí estamos viendo cómo ustedes ponen las marcas. Estamos en el metro número 4, aquí. Conforme vamos avanzando, se hace un corte a este Estos nivel. son los cortes de los que nos hablaban, ¿no? De metro por metro. Metro por metro. Aquí vamos en el metro 3, 4, 5. Y así es como vamos avanzando poco a poco. ¿Por qué razón los teotihuacanos excavaron este túnel a esta profundidad y no más arriba? Porque estaban buscando algo, estaban buscando el nivel freático. Es decir, nosotros tenemos evidencias de que a este nivel el agua estaba brotando. Entonces, muchas de las actividades que seguramente realizaban aquí las hacían en el agua, en el lodo, en un ambiente húmedo, precisamente para recrear las condiciones del inframundo, que el inframundo es un lugar frío, húmedo y oscuro. Entonces, por esa razón ellos excavaron hasta esta profundidad. Que es como el agua del origen. Este es el tiro original, el tiro por el cual bajamos nosotros. ¿Cuánto tiempo estuviste colgado de esa soga? Pues nada más lo que descendimos en ese día, en ese momento, pues fue muy rápido el descenso, pero aquí era donde estaba totalmente rellenado, entonces estuvimos un rato inspeccionando a ver de qué se trataba, ¿no? Pero te digo, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. O sea que el primer contacto del siglo XXI con este túnel vino aquí en este punto. En este punto. Aquí en este punto vamos en el metro número 30 y conforme hemos ido avanzando vamos encontrando estos muros. Estos son los restos de los muros y en muchos lados se conserva el aplanado que ellos pusieron, obviamente afuera, sí, en el paño exterior. En algunas partes incluso se ven las huellas de la mano de la persona que pasó, que aplanó. Estas son la impresión de la mano de la persona que colocó este aplanado de lodo. Vamos en el metro 55. En el metro 55. Ahí tenemos ya otro muro. Y los muros a ti te parecen una buena señal. O sea, más que un obstáculo, te parecen como un desafío de que hay algo importante. Sí, esa es la hipótesis nuestra. De hecho, entre muro y muro hemos encontrado ofrendas. Conforme íbamos del inicio hacia el centro del túnel, las ofrendas se han ido haciendo cada vez más ricas, más importantes. Complejas. Bueno, esta es parte de la ofrenda. Tenemos ya unos collares representados como colmillos y unas, lo que pueden ser como una especie de ojos hechos en cristal de roca. Esto es algo muy interesante y muy importante porque sabemos que ellos no tenían instrumentos de metal. El trabajo de producir objetos tan pequeños como este, pero que tiene una gran dureza esta roca, pues implica que se empleó muchísimo trabajo. Y probablemente quien llegó en algún momento a aportar como ornamento esto debió ser gente de un muy alto estatus social. Este de aquí 54, allá ya 55. Metro 55, así es como vamos. Y mira, ya están apareciendo ahí sobre el piso, sí, las primeras ofrendas de este espacio. Pero hacia allá se ve la continuación del túnel. Y todo eso que vemos allá es el derrumbe de la bóveda del túnel. Son las cosas que nos van a ir dificultando el avance de los trabajos. ¿Y eso que se ve ahí en la pared, se ve algo como rojizo? Eso es cinabrio. Ah, el famoso cinabrio, y es bastante tóxico también, dicen, ¿no? Porque el cinabrio es un sulfuro de mercurio. Sí. Y sabemos nosotros que es muy tóxico. En el momento en que los teotihuacanos deciden clausurar, rellenar este lugar, esparcieron una gran cantidad de cinabrio para clausurar este lugar y que nadie más entrara.
Ciudad del día y de la noche, Teotihuacán deslumbra por sus construcciones, pero su futuro está en la sombra. Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide, los muchachos fuman marihuana, suenan guitarras roncas. ¿Qué hierba, qué agua de vida ha de darnos la vida? El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga, piedra que nos cierra las puertas del contacto, sabe la tierra a tierra envejecida.